Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Allí justamente por título dice Dios es amor, y vamos a entender mediante su palabra el amor de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, pagar el precio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en el mundo, en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Extraordinaria y maravillosa palabra. Podemos entender en estos breves versículos cómo Dios nos ha dado su amor y cómo nosotros debemos amar. Primero, entender lo siguiente. El amor proviene de Dios, es de Dios hacia la humanidad. Hoy podemos ver, podemos escuchar que la palabra amor o la expresión amor o el significado que se le da al amor es totalmente contrario a lo que Dios ha dado mediante lo que es el verdadero amor. Mayormente, amor, o hablar de amor, o querer definir la palabra amor, la gran mayoría o en un 70-80% de esa definición mundana, humana,
está tergiversada y habla solamente amor igual a sexo. Y no es así. Primero, para echar por tierra ese concepto humano, mundano, diabólico, el amor está dentro del amor la parte sexual, solamente en el matrimonio. Solamente en el matrimonio. Solamente en el matrimonio. Todo lo que está fuera del matrimonio es pecado. Eso no es amor. No es amor. El amor de Dios, qué maravilloso, qué extraordinario. Poder entender cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Tenemos una simple definición o un simple ejemplo que Dios nos da. ¿Cuál es? Que Él envió a su Hijo unigénito a esta tierra. Podemos pensar como seres humanos, ¿qué necesidad, no, tengo hacia mi prójimo, por ejemplo, de sacrificar a mi hijo para que el otro esté bien? Humanamente podemos decir, y bueno, la hizo y la tiene que pagar. Y podemos usar muchas palabras de lo que hizo el otro. Y bueno, la tiene que pagar, que se la arregle él. Pero fíjese lo que es el amor de Dios. Desde el primer punto, desde el primer momento, del instante cuando Adán y Eva pecaron, allí planifica en el plan de Dios, en su amor, planifica la salvación del ser humano. Planifica la salvación del ser humano. ¿Planificación de qué? A ver, la planificación en donde el ser humano, la persona, es condenada por causa del pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? Tenemos muchas maneras de identificar el pecado, ¿verdad? Pero el pecado tiene una raíz. Esa raíz se llama desobediencia. A ver, identifiquemos lo siguiente. Entonces, si la raíz del pecado es la desobediencia, podemos pensar y analizar y hacer una autoevaluación personal. ¿Soy desobediente? Si hay desobediencia en mí, ¿soy qué? ¿Cómo? Pecador. Muchas veces nosotros el pecado lo identificamos. Mentira, robar, asesinar, adulterar, todo eso grande que es que es algo que la gente se va a sorprender, se va a poner mal. El Señor Jesús nos dice en su palabra que las pequeñas zorras, ¿qué hacen? Destruyen las grandes cosechas. Destruyen las grandes cosechas. ¿Sabe que tengo la experiencia? A ver, por allí si habrá alguien que conoce, de haber visitado, de haber ido en varias oportunidades a las sierras, aquí nomás de La Rioja. Allí está Malanzán. Usted va por la ruta que va a Chepe, está por Tezuelo, ahí nomás tiene a la izquierda una entrada, entra a Malanzán. Y ahí nomás Malanzán usted va a ver así que están las montañas. Bueno, allí son 25 kilómetros, creo, detrás de la montaña hay un pueblito que se llama
Tuaní. Para poder ir, no se puede trepar por allí. Tiene que ir aquí nomás, pasando por Tezuelo, hay una entrada, pasa por el costado del dique del portezuelo y va ahí por Puluchán y todos esos puestos. Hermoso, hermoso, muy bonito. Cuando estaba allí está el pastor Pepe y bueno, tiene de todo. Y me dice, nos decía, él tenía en parte del campo plantas de manzana. ¿No? Sí, plantas de manzana. Son chiquititas, pero muy ricas. Y no tenía nada. ¿No? Es una zona que es lindo porque es frío allá arriba. En La Rioja, sí, allí arriba es bastante frío. Dice, vinieron los zorros vinieron y nos comieron la fruta. Manzana. Entonces le digo yo, pastor, explíqueme, ¿cómo van a venir los zorros y se van a subir al árbol y le van a comer la manzana? Y él ahí me dice, no, dice, vio que el Señor en la Biblia dice que las pequeñas zorras destruyen las grandes cosechas. Bueno, el zorro cuando tiene cría, la cría son lo más dañino que hay. No le deja pollito, no le deja fruta, no le deja nada. Y ahí aprendí, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo se va a subir un árbol? Usted estará pensando lo mismo. Bueno, se suben, se trepan y se comen la fruta. Y me recordaba esto. Es algo que nosotros podemos entender y razonar y pensar. El Señor nos dice, recuerden, las pequeñas zorras destruyen las grandes cosechas. Aquellas pequeñas cosas que no las identificamos, que no le prestamos atención, destruyen las cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios tiene un gran propósito con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero esas cosas pequeñas que nosotros no le prestamos atención. A ver, recuerde que hemos sido criados, la gran mayoría de los presentes, hemos sido criados, educados, enseñados por una religión tradicional, ¿verdad? Sí, por una religión tradicional. Y en esa religión tradicional se le da curso a la mentira. ¿De qué manera? ¿Alguna vez usted lo dijo o se lo habrán dicho? No, pero esta es la mentirita piadosa, ¿sí o no? La mentirita piadosa. ¿Qué es la mentirita piadosa? Y bueno, tengo que mentir para salvarme de algo, para zafar de algo. No, no. Esa famosa mentirita piadosa es una pequeña zorra. Es mentira. Es una mentira. ¿Me está entendiendo? Todas esas cosas. Y podemos identificar muchas cosas, pero muchas cosas. Estamos en Navidad. ¿Cómo la pasaron anoche? Lindo. ¿Brindaron? Amén. Claro que sí. Seguro que descorcharon alguna sidra. Y sí. Todo va bien cuando yo controlo la situación en el nombre de Jesús. Puedo tomarme un vasito de vino, 2 vasitos de vino, 3 vasitos de vino. Puedes, siempre y cuando que el vino no te vaya ganando la batalla. ¿Entiende? Claro. Lo común, lo normal es un vasito de vino en la comida. Es la comida nomás. Nada más. Y bueno, no dado la sidra, dice la Biblia. ¿Brindó con sidra? Está bien, no es pecado que haya brindado con sidra. Todo va
siempre y cuando en el nombre de Jesús yo controle la situación de todo. Amén. Hay otras cosas que no. Yo le estoy hablando de lo que es la bebida. Ahora, poder entender y comprender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero como seres humanos, tendemos siempre ¿a qué? A pecar, a desobedecer. A desobedecer la Escritura, el manual de vida. Bueno, pero no debe ser tal así. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer. Entonces yo creo lo que Dios me dice en su Escritura, en su palabra. Yo lo tomo o yo lo dejo. Yo lo hago o no lo hago. ¿Me van a rendir cuenta ustedes a mí como pastor? No. No, hermano. Para nada. Todos, incluido yo, le vamos a rendir cuentas a Dios. No nos olvidemos que vamos a tener un día en donde vamos a estar en el juicio final. ¡Qué maravilloso! Estamos celebrando la Navidad, poder recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice entonces aquí, a ver, verso 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Vivamos por Él. Hoy está de moda muchas cosas. A ver, hablamos en lo que es las películas. ¿Le gusta ver películas? ¿Sí? Me gusta ver y me gusta ver para analizar muchos puntos. Por ahí me dice la pastora, otra vez lo mismo. O sea, hablando en el punto de la película. Hay muchas películas de zombies. ¿Las vio? ¿Qué es lo que es un zombie? ¿Un qué? Un muerto vivo. ¡Bah! Muerto vivo. ¿Cómo es eso? ¿Está muerto o está vivo? Las dos cosas. ¿Existe tal cosa sobre los zombies? ¿Qué dice usted? Le voy a contar, tal vez usted lo sepa. En lo que es el vudú, que es una religión satánica, lo principal que ellos practican justamente es esto: que la gente sean zombies. Tuvimos la oportunidad de, ¿te acuerdas de Juan María? un misionero de República Dominicana. Y República Dominicana, en la misma isla, ¿no? Ellos son vecinos ¿con quién? Con Hawái. No, Hawái, ¿cómo que se llama? Haití. Y ando por Hawái yo. Se ve que me quiero ir a pasear. Haití y República Dominicana son vecinos, ¿no? Y me decía, ¿sabe, pastor? Dice, nosotros vamos a evangelizar a Haití. Antes que el sol se baje, nosotros ya tenemos que cruzar de vuelta a la frontera. Y una vez habíamos entrado adentro, o sea, bastante adentro, y no alcanzaron a volverse. Dice, mire, pastor, pasamos una noche, no dormimos para nada. Y le digo, ¿y por qué, Juan María? ¿Qué pasó? No, es terrible lo que sucede. Ahí controlan los cascos blancos del ejército, ¿no?
Ellos son los que no dejan que pasen de allá de Haití para este otro lado. Es terrible lo que sucede. A la gente, mayormente a los jóvenes, dice que le dan un potaje, o se hacen una cosa allí, que los duermen, es como que los anestesian, al punto que quedan como muertos, ¿no? O sea, parece que el corazón se para, deja de latir. Pero no termina ahí. ¿Sabe qué hacen? Los sepultan. Los sepultan vivo. En toda esa brujería y en toda esa porquería que hacen, allí esa persona no está muerta. Y en esa brujería, en esa magia negra y todo eso que hacen, después de un lapso de unas cuantas horas, no sé si llega al día, lo desentierran y lo sacan. Y vuelve a revivir. Y es prácticamente así como hacen las películas. En la película, obvio que lo van a hacer mucho más horroroso y todo eso, ¿no? Qué bárbaro. Ahora no está solo eso. Ahora hay una droga que utilizan, que esa droga la consumen los jóvenes y parecen que están o que parecen zombies. La están usando mucho en la zona de lo que es Brasil. ¿Qué quiero contarle con todo esto? ¿Y por qué le cuento esto, hermano? Totalmente pecado. ¿Tendrá perdón esa gente que hace tal cosa? ¿Qué dice usted? ¿Tendrá perdón, sí o no? Exacto, si se arrepienten, sí. Ahora, para que ellos puedan arrepentirse, ¿qué tiene que pasar? Aceptar a Cristo. ¿Y cómo ellos van a aceptar a Cristo? Exacto, predicándole la palabra. Mire, yo me fui a un extremo, ¿no? Pero ¿sabe? Estamos aquí en La Rioja, una provincia de Argentina, un bello país, ¿o no? Sí, tenemos un bello país. Y hay mucha gente que anda, ¿no? Que no son como los zombies de Haití o los que fabrica la droga, pero son muertos vivos. Porque el que no tiene a Cristo está muerto. Muerto por el pecado, condenado por el pecado. Así estábamos nosotros. Ahora, el verso 9. Mire qué expresión maravillosa de amor. ¿No? De amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Ahí no está diciendo que por causa del pecado estábamos muertos. Por más que respiremos, por más que comamos, por más que andemos en esta tierra, pero estábamos muertos. Para que vivamos. Y el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Acá Juan da testimonio. Nosotros hemos testificado, testificamos, damos testimonio, porque hemos visto al Hijo. Claro, Jesús, Él era uno de los discípulos que Jesús había escogido para prepararlo, capacitarlo para que sea uno de los que anuncie el evangelio de salvación en esta tierra. Y hoy por hoy continuamos nosotros. ¿Me entiende? No es solamente un trabajo pastoral. En la congregación, en la iglesia, nosotros debemos entender que nos preparamos y nos capacitamos. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas.
El pastor, el predicador, lo que hace, recibe el mensaje de Dios para transmitirlo a cada uno en la congregación. Nos prepara, nos capacita. Pero nosotros, una vez que salimos de la iglesia, regresamos a nuestras casas, tenemos que tener y continuar con ese diálogo, transmitiendo el amor, porque es la clave. Sin amor, todo lo que digamos no tiene sentido. Amor. El primer amor manifestado es hacia los hermanos. Y no es solamente a los hermanos de sangre, sino a los hermanos de la congregación. ¿Me entiende? Hay una enfermedad espiritual, obvio. Una enfermedad que aún los lleva a la agonía porque quiere llevarlo a la muerte al cristiano. Esa enfermedad proviene del pecado, proviene de la desobediencia de la palabra, y esa enfermedad es como un cáncer. ¿Sabe cómo se llama? ¿Me puede ayudar? Se llama falta de... ¿Cómo? Falta de perdón. La falta de perdón es como el cáncer. Es como el cáncer. Usted habrá escuchado, habrá visto, tal vez lo vivió con un familiar, con un pariente, con un amigo, con alguien, en donde una persona que tuvo cáncer y que le hicieron los estudios y el médico le dice, no hay nada más que hacer. ¿Cuándo sucede? Cuando el cáncer se ramifica. En algunas ocasiones, por allí la medicina dice, no, sí, yo me acuerdo que dice que el cáncer, que todos los seres humanos tenemos cáncer. Mentira del diablo, ¿eh? Y el cáncer está dormido, y cuando se despierta, ahí es el problema. No. No hay ningún cáncer dormido. Sucede, es una enfermedad que sucede, es una enfermedad física que pasa por algo, por no cuidarse, o por esto, o por lo otro. No es que está en todos los seres humanos, está durmiendo y cuando quiere despertarse, no. Nunca debemos aceptar tal cosa. ¿Amén? No. Nosotros somos personas que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, y la enfermedad no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Una de las primeras cosas que debemos identificar en una enfermedad, si es producto de la falta de perdón. Hay enfermedades que están en las personas y es producto por la falta de perdón. Mientras no se perdone, primero se arrepienta y se perdone a aquel o a aquellos que hicieron daño, esa enfermedad crece y se termina ramificando. ¿El objetivo cuál es? La muerte. El Señor Jesús, Dios mismo, vio cómo el pecado se ramificó mediante la desobediencia de Adán y Eva. Eso es lo que vivimos los seres humanos. Porque por allí me preguntaron, pastor, pero si Adán y Eva pecaron, ¿qué tengo que ver yo? ¿No se preguntó alguna vez? ¿Qué tengo que ver yo, Señor? Si pecaron ellos allá. Y Señor, tu palabra dice que el Padre no paga el pecado del Hijo, ni el Hijo paga el pecado del Padre. ¿Por qué tenemos que pagar el pecado de Adán y Eva? El pecado se ramificó en la descendencia de Adán y Eva, en toda la humanidad. Y era una sola forma, una sola manera.
de que esta enfermedad, el pecado, sea quitado, extirpado, arrancado del ser humano. ¿De qué manera? Por medio de un Salvador, Jesús. Pero no había un ser humano que pudiera hacer tal cosa. Entonces, dentro de la planificación, léalo después en casa ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, si no me equivoco, ¿no? En donde Dios ya anuncia ese plan de salvación. En donde de la única manera que iba a ser liberado, libertado, sanado el ser humano, era por medio de un sacrificio. Hasta que se cumpliera ese sacrificio, hasta que se cumpliera el nacimiento de ese ser humano, porque tenía que ser un hombre, el que iba a quitar el pecado del mundo, se cumpliera, entonces Dios le dio a su pueblo, los israelitas, una manera de pagar la expiación, pagar por el pecado. ¿Cómo era? A ver, ¿de qué manera se hacía? Sacrificios de animales, becerros o terneritos, para hablar en nuestro idioma, corderitos, aún hasta los mismos pobres. Había gente que no tenía animalito. Y bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué hacían los que no tenían? Los palomitos. Y venían y sacrificaban. Vio Dios que el tiempo de ese sacrificio se estaba terminando. Ya no lo hacían con temor a Dios. No lo hacían de una manera con temor. Que lo que estaban haciendo, he pecado, voy a llevar. No. Ya lo hacían por costumbre. Por eso, Jesús, ¿qué hizo cuando estaba en el templo? ¿Qué hacían en el templo? Le hacían la falsi. No desde ahora, vio que nosotros los argentinos nos destacamos por la picardía. No, ya parece que por ahí tenemos medio mezcla de sangre judía. Estaban los que hacían comercio. Llevaban corderito, llevaban palomino y cada uno tenía su puesto, ¿no? Y Jesús se enojó. ¿Lo leyó? ¿Se enojó Jesús? ¿Pecó Jesús? No. Se enojó. Les enseñó, les explicó qué estaban haciendo y les tiró todo. Hicieron de la casa de mi padre, de la casa de oración, ¿qué hicieron? Cueva de ladrones. Hermanos, podemos ver, pero a ver, eso fue hace 2000 años atrás. ¿Pasará lo mismo hoy? ¿Pasará lo mismo hoy? ¿Saben, hermanos, que también hoy se sigue comercializando en la casa de Dios? La palabra lo dice. Estamos viviendo el último tiempo. Estas son señales. Nosotros anoche celebramos, recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Nosotros como cristianos, de verdad, la gran mayoría de la humanidad, no. Un alto porcentaje, no. Lo hicieron por tradición, lo hicieron por cultura de los pueblos,
pero no lo hicieron con el entendimiento que Dios nos da mediante su palabra. Un Salvador. El Padre envió un Salvador. Y el versículo 14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esa palabra hoy tiene que estar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que dar testimonio que Dios el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Esa es la tarea, ese es el trabajo, esa es la comisión. Dar testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. No podemos decir, como dijo aquí Pablo, lo hemos visto. Pero nosotros, hermanos, por la fe, damos testimonio de Jesús en nuestras vidas. Amén.